Qué ironías de la vida, qué ironías del destino, amigos. Hablamos de victoria rusa. Victoria rusa en todo el sentido de la palabra y que cae a pelo con estas fechas, ¿ah? Cae a pelo con estas fechas cuando se acerca el 9 de mayo, nada menos. Rusia confirma no solamente la liberación de Kursk, sino también la próxima caída del régimen ucraniano con Zelensky a la cabeza. Rusia está a nada de orquestar una victoria histórica. Incluso en algunos medios, como en Sargrad TV, se habla ya de una pronta ocupación. Sumi, ¿no? Y Kharkov, por supuesto, con un factor interesante. Hablan de una presencia norcoreana en el conflicto. Rusia había admitido la presencia de Norcorea en Kursk. Batallaron, combinaron fuerzas con Rusia para poder desterrar a los invasores. Algunos medios como Sargrad hablan ya de una presencia en Norcorea, incluso dicen que podría estar en suelo ucraniano. Este es un tema que obviamente no está confirmado, pero hablaremos un poco de estos rumores y de lo que se viene. El día de la victoria se acerca y por supuesto Rusia, mejor dicho, Vladimir Putin ha propuesto un alto al fuego considerando esta fecha histórica. Algo que por supuesto a Zelensky le ha desagradado y dice que es un intento de manipulación por parte de los rusos. Amigos, se viene una fecha histórica y por supuesto el contexto narra mucho o coincide mucho con lo que estamos observando. Vamos a hablar de este punto, amigos, el día de la victoria que se asoma y por supuesto la realidad que se vive en Ucrania. Tenemos un invitado de lujo para hoy, un amigo de la casa a quien tenemos nuevamente nuestro espacio después de varias semanas, pero es un placer entrevistarlo y hablar con él y conocer su punto de vista sobre estos acontecimientos. Hablo del señor Manuel Espinosa, director del CREI de Nicaragua, con quien desarrollaremos estos asuntos. Manuel, victoria rusa, ya se puede hablar de una victoria considerando estos elementos como la liberación de Kursk. ¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos días, considerando la realidad de ambas naciones, tanto Rusia como Ucrania y por supuesto el factor Estados Unidos? No sin antes decirte, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo. Siempre es un honor estar con ustedes y con los miles de seguidores que tienen el canal. La verdad es que no por meros elementos de simpatía, siempre desde el inicio de la operación especial militar hablamos de una victoria rusa, porque en términos militares es ilógico cuando hace una analogía de la capacidad de un estado como Ucrania y Rusia, que es una potencia nuclear con guerras ganadas, era ilógico imaginarse otro tipo de desenlace. Y pues hemos podido observar ese avance progresivo militar a, podríamos decir, un cordón inicial que libera y separa, por decir algo, a Ucrania del mar de Azov, que es una victoria geopolítica enorme en términos geográficos, en términos estratégicos de recursos, y en términos, lógicamente, geopolíticos y militares, por lo que ahí se asenta la flota en rusa, tanto ahí y el Mar Negro. Lógicamente, este tipo de guerra ha llevado un progreso bastante calculado en función de no perpetrar ningún acto de genocidio como el que nosotros pudimos observar en Gaza, que en menos de un año ya los sionistas asesinaron más de lo que asesinaron los fascistas alemanes, los nazistas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto. Esta ventaja de avance territorial a este primer cordón, a Crimea, que fue la primera que
que entró en el 14, ¿verdad? Después del golpe de Estado en la Plaza Maidán. También la integra ese primer cordón Gerson, Zaparilla, Donetsk y Luhansk. La cantidad de kilómetros cuadrados que este primer cordón representa, más de 11.000 kilómetros, más de 135.000 kilómetros, ¿verdad? Cuadrados. Es una proyección base, es una proyección base de lo que lógicamente iba a ser el desarrollo de esta operación especial militar. ¿Qué sucede? Hemos visto una campaña de invierno. En invierno las campañas militares son más difíciles por las condiciones climáticas, el terreno, la capacidad de las tropas de soportar esas condiciones, inclusive la movilidad de la técnica misma militar. Pero claro, eso siempre va a ser para ambos bandos. Lo que pasó en Kursk, y sí lo aseguramos en programas anteriores con ustedes, era lógico, pues era una crónica de una muerte anunciada, una aventura militar propagandística en un pequeño, una pequeña localidad del territorio ruso que siempre tuvo entre los principales objetivos demostrarle al mundo como que Ucrania podía revertir esa derrota progresiva a su favor y mantener el flujo de dinero de la ayuda occidental, ¿ya? Sin embargo, en términos militares, tácticos y estratégicos, no alcanza lo estratégico, se quedaría en algo muy reducido como lo táctico, la amenaza. Y ya vimos hoy, pues, de que esto ha sido reducido, la cantidad de tropas, recursos humanos y técnica militar que ha sido destruida ahí, tanto ucraniana como extranjera, los mercenarios que hayan estado, es colosal. Es colosal. Entonces, ese es otro resultado que ya nosotros esperamos. ¿Qué sucede? También ligada, muy apegada al derecho internacional, al derecho humanitario internacional, al derecho de guerra, hemos visto cómo esta operación militar progresiva ha evitado, decíamos nosotros, entrar en el genocidio. Y sobre todo en estas partes de este primer cordón que son rusos y prorrusos, ¿ya? Y que fueron las primeras víctimas de ese revanchismo político del gobierno fascista ucraniano en función de chocar con la República Independentista de Lugansk y Donetsk, ¿verdad? Ante el rechazo de ellos de no reconocer ese golpe de Estado que llegó a ser la victoria nula ahí en la Plaza Maidán. Entonces, tener ya esos 5 territorios integran por lo menos el 22% del territorio ucraniano, ¿ya? Una población de más de 11 y pico de millones de personas y 135.000. Pero sobre todo ese aislamiento y recuperación de un mar completo. En términos económicos, eso no hay todavía computadora que lo calcule. ¿Qué sucede? También apegado al derecho internacional, al derecho de guerra, vemos la participación de tropas norcoreanas, pero en suelo ruso. ¿Por qué? Porque lo que está tratándose ahí es, además de un intercambio de experiencia, Norcorea siempre ha vivido con una amenaza colosal por parte de Estados Unidos en el plano del Lejano Oriente, de Corea del Sur, inclusive de Japón, que en la Segunda Guerra Mundial fue parte del eje Italia, Alemán, Japón, ¿verdad? Con el militarismo japonés. Entonces, hay de que mucho cuidarse, han recibido la experiencia, están al lado de la retaguardia, en suelo ruso, no hay ninguna violación ahí, ni del derecho de guerra, ni del derecho internacional, pero sobre todo evitar lo que no pudieron evitar los ucranianos ni la OTAN en sí, del mercenarismo. O sea, esto es, si quieres, además de recibir la experiencia, el entrenamiento, refuerzan líneas
de retaguardia, ¿ya? Mientras las tropas rusas son las que están chocando en la línea del frente. Ahí eso es lógico. Ahí denunciarlo, como hace días lo anunció en Twitter la administración Trump, más bien viene a interrumpir ese clima de posibilidad de pláticas de paz, de cese al fuego, de terminar la guerra, porque no tiene ninguna cabida. Pues todo estado es soberano. Los estados que tienen ejércitos bien entrenados mandan a diferentes países a entrenarse a su tropa en condiciones de ejercicios militares en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Ahí no hay ninguna afectación, ¿ya? Entonces, al derecho internacional y al derecho de guerra. ¿Qué sucede? Que el invierno se acabó, estamos entrando a una etapa de verano, la estrategia o las campañas de verano son mucho más agresivas, más abrumadoras, más masivas, y todavía porque tenés una capacidad, primero, ya de avance sobre ese primer cordón, a pasar al asalto en todo ese frente de guerra, donde los ucranianos están seriamente debilitados por la falta de recursos humanos, de tropas, por la falta de recursos de armamento, por la falta de recursos de financiamiento, y con una amenaza de la administración Trump, que raramente la gente se debe preguntar. Qué interesante. Una potencia agarra como peón, ¿verdad?, de ajedrez, a otro país, en este caso Ucrania. Lo lanza contra otra potencia. Lo arma, lo financia, lo entrena, lo dirige, lo apoya, lo mantiene. Pero en determinado momento, cuando ya ves que el asunto es insostenible, se va a buscar pláticas con el adversario del peón que él ha estado armando y financiando. Ese es un giro que tiene a aliados norteamericanos y a los mismos ucranianos aterrados. Ya ni siquiera se diga a los mismos miembros de la OTAN. Y entonces aquí vemos que la derrota no solamente en el campo militar, en todo el eje del frente, sino también política. Porque esa, vamos a decir, unidad que se llame Unidad Occidental de la OTAN, está siendo fracturada, ¿ya? Está siendo fracturada porque los mandos de la OTAN no pueden detener a los norteamericanos y los impulsos de Trump. Igual pasa con la Unión Europea. Está siendo fracturada. Vemos una situación en que Orbán se ha manifestado claramente, inclusive hasta decidido a realizar un referéndum para que el pueblo húngaro decida si se queda en la Unión Europea o no. ¿Por qué? Por las perspectivas que existen. Muchos analistas militares, claro, hay algunos análisis excesivos, hay otros más ponderados, que dicen de que si la guerra en Ucrania se da, la OTAN tiende a desaparecer, ¿ya? Porque tenían que rápidamente reconstruir otro peón y justificar de nuevo la amenaza rusa. Puede ser Polonia, puede ser no, Rumanía, pues está, pero bien golpeado. La vida siempre ha sido un estado muy pobre, pues. Pero no es lo mismo con todo lo que invirtieron los recursos en Ucrania, ahora están siendo derrotados. ¿Qué sucede? ¿Y por qué ahí nosotros desde hace rato en un análisis nos atrevemos a hablar de victoria y de capacidad de avance de los rusos? Si nos trasladamos al mapa, vamos a decir, de Ucrania, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay un segundo corredor, igualito, con esa curva de avance, nada más que ya buscando más el centro de Ucrania, donde hay otras regiones que están por caer. Odessa, por sí mismo, tiene un nivel de implosión colosal que no le había presentado ninguna región a lo interno de Ucrania desde el inicio
del famoso golpe de Estado del 2014, que llegó a ser esta subsecretaria del Departamento de Estado, la Nuland. Entonces, ahí, en ese segundo cordón, vos vas a ver regiones como Odessa, como Mykolaiv, como Dnipro y Gerson. Prácticamente serían ya el 43-44% del territorio ucraniano, que también es bastante, es prorruso, es prooriental. Y si revisamos sin ningún tipo de fantasía militar, la capacidad militar que ha creado Rusia en la dirección norte, me refiero a esta parte de Ucrania que colinda con Bielorrusia y que vos acabas de mencionar, a la región de Sumy, a la región de Poltava, a Chernigov, la misma Kiev, que en análisis reciente se ha asegurado desde el Kremlin que si cae después Kursk, la caída de Kiev es más rápida. Ya está Kirovograd, ¿verdad? Y entonces, aquí tenés por lo menos unas 9 regiones que pueden caer por efecto dominó. Y entonces, ¿qué es el apuro de los norteamericanos? Es que conquistas casi la mitad de Ucrania, ahí están los territorios más ricos en minerales, en tierras raras, en recursos estratégicos, en recursos alimenticios. E inmediatamente Rusia pasa a ser una potencia alimenticia y de recursos estratégicos. Comienza a romper más la simetría que tienen con los europeos, porque el afán de los europeos y los norteamericanos siempre ha sido ver a Ucrania como un botín lleno de recursos que le pueda facilitar su industrialización, su desarrollo tecnológico, ¿ya? Y desde luego su preponderancia y supremacía económica, inclusive contra Rusia, que es la proveedora de esos recursos estratégicos, ¿ya? Son muy inteligentes, por eso es que vemos nosotros que la coyuntura ahora para Zelensky, su régimen fascista, no es nada buena en función de que no solo es una derrota militar, cuando el Kremlin te dice va a caer Kiev, es porque dentro de Kiev mismo hay una, si vos querés, implosión política, también de rebeldía. Ellos están tratando de asegurar quién va a reponer a este payaso, ¿ya? A este comediante, ¿ya? Porque no puede caer. Sin embargo, hace 2 semanas, por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov dio una entrevista muy interesante al diario Comerciante, sobre una de las principales demandas de la Federación Rusa, que es la desnazificación. Y entonces es imposible hablar, no solo con el régimen de Zelensky, que ya es ilegal. Pasa que él está utilizando como buenos oficios y un tanto de mediador a la administración Trump. Y Trump se facilita eso por los intereses económicos que él mismo tiene, los intereses económicos que representa las diferentes corporaciones norteamericanas. Pero no puedes ni siquiera hablar con un régimen que ya es ilegal, mucho menos con un régimen que pretenda permanecer en su vocación ideológica nazista. Entonces, desde ahí, eso te dice que el periodo de negociación puede alargarse. Las esperanzas de un cese al fuego son cercanas, porque los ceses al fuego son acuerdos eventual. Ya hace poco se propuso un cese al fuego para la conmemoración de la victoria en la Gran Guerra Patria, ya el 9 de mayo. Pero hablar del fin de la guerra ni a la pandilla de Zelensky le conviene, ¿verdad? Y tampoco a Rusia, que va ganando. Porque te digo, hay 9 regiones con gran posibilidad. Una como de esa de rebeldía. Hay una, lo que pasa es que los medios occidentales
No te publican mucho, pero tenés que monitorear muy bien sobre lo que está sucediendo en Odessa. Si pierden Odessa, pierden por completo la salida al Mar Negro. Es otra derrota geopolítica completa. Quedaría encerrado Ucrania, aislado del mar, buscando cómo pues, comercializar solo con Europa central y occidental. Esa Sí. discúlpame, esa sería, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, la condición madre para Estados Unidos dentro de esta ronda de negociaciones. Odessa vendría a ser quizás aquel lugar que genera mayor interés. Y esto lo decimos porque, como sabrás, hay muchas teorías que aparecen a partir de ahora. El otro día, Larry Johnson, que fue un ex oficial de la CIA, dijo que para él, según sus perspectivas, nada iba a detener a Rusia hasta incluso ocupar Kiev y Odessa. Bueno, lo de Kiev está un poco, a estas alturas no se sabe, pero según la perspectiva rusa es algo bastante lejano, pero Odessa sí es un tema muy interesante de abordarlo, porque se ha hablado mucho de la presencia de la OTAN, de desembarcos, de la capacidad y desesperación que pueda tener Europa para poder frenar. ¿Es Odessa tal vez la condición madre para Estados Unidos, aquello que es innegociable, por decirlo de alguna manera? Claro, si vos mirás en el discurso norteamericano, hablan solo de reconocer a Crimea principalmente, ¿ya? Y también te dicen las regiones hasta donde ha avanzado, porque a ellos les urge que ya Rusia no avance más. Pero, ¿cómo detenerte cuando podés destruir a ese monstruo, verdad? De manera más fácil. Y es fácil. Mira, en términos militares se probó lo que aseguraba en su momento el speaker del Departamento de Estado durante la administración Biden, de cuánto tiempo le podía tomar a la Federación Rusa, al ejército, tomarse Ucrania. Él hablaba en términos de meses y Kiev en semana. Y en el primer inicio de la operación entraron las tropas a Kiev, al aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, entre las negociaciones que tienen los rusos con los gringos está cortarle todo el acceso a comunicación satelital y cae en un segundo. O sea, la negociación está claro de que nadie más interesado ahorita que la administración Trump para ese cese al fuego, esas conversaciones de paz, porque él necesita, ya lleva más de 100 días en la administración y no pasó eso, que dijo que el día después lo iba a solucionar. ¿Ya? Fracaso completo. Lo que pasa es que tal vez la opinión pública norteamericana, entre el consumismo y el aislamiento social que tienen ellos de los medios de comunicación masiva, de lo importante político internacional, no es tan clara, ¿verdad? Sino que es manipulada por los adversarios políticos de una administración, como en este caso sería la manipulación que pueden hacer los demócratas. Entonces, la OTAN, por muy fuerte que se suene, no es un ejército invencible. Si vos mirás la población de los países europeos que integran a la OTAN, la capacidad de los recursos militares con los que disponen y los que necesitan adquirir de manera urgente de aquí al 2030, no está para entrar en una guerra frontal, inclusive convencional, con Rusia, porque estos son dos movimientos de inercia y de actividad prolongada que lleva uno. Entonces, sí, ellos están lógicamente estableciendo zonas completas de resistencia para que el avance ruso sea más difícil, pero no es un imposible, sobre todo cuando tenés la retaguardia asegurada y una movilización masiva que aún no se ha anunciado, pero que en esa retaguardia, teniendo un pequeño conocimiento de asuntos militares, esa retaguardia está activa desde hace rato esperando esta campaña de verano. ¿Por qué? Porque vos te tenés que anticipar
a esos intereses, vamos a decir, del adversario, y que sus demandas prácticamente se vuelvan ilógicas ante un avance o una destrucción colosal del enemigo. Entonces, hace poco decían de que el presidente Putin estaba dispuesto inclusive a reconocer parte de las 4 regiones que ya había, como te dijera yo, por parte de los referendos anexados, ¿verdad? Eso no eso es más que propaganda, porque los pueblos mismos firmaron por salirse de ese gobierno, de ese país, por el nivel de fascismo que les habían establado desde el 2014, más de 15.000 muertos. O sea, lo que pasa es que tenemos memoria corta. A fuego de artillería le disparaban a las escuelas, a los hospitales, a las plazas públicas, a los mercados. O sea, no importa, o sea, importaba donde cayera, porque tenían que ser objetivos civiles, causar el terror para que la población del Donbass se rebelara a ese espíritu de independencia de esta primera república independentista, ¿ya? Y eso es una de las cosas que provoca la operación militar rusa en su función liberadora. Entonces, la desmilitarización, fíjate que es un tema mucho más fácil que la desnazificación. Y por eso se habla más de la desnazificación que la militarización. ¿Por qué? Porque primero, desmilitarizás cuando golpeas económicamente a un ejército, ¿ya? Segundo, cuando le cortas todo tipo de suministro de armas como parte de la negociación, ¿ya? Y ahí finita la comedia, tenés que replegarte a una zona distante donde el avance y la conquista de nuevos territorios por parte del ejército ruso no sea tan inminente, ¿ya? Y en este caso, ya ese segundo cordón, lo vamos a ver en esta campaña de verano, está asegurado. Y entonces ahí, y con una mayor rapidez, no vista. ¿Por qué? Porque ya hay una presión también, hay un interés mutuo de cesar con eso, ¿ya? Para Rusia es lógico, un tanto. La mitad del territorio ucraniano donde es ruso y prorruso, liberarlo, ¿ya? Allá los polacos que se queden con los ucranianos, los húngaros que se queden con la parte occidental de Ucrania, los mismos bielorrusos. Porque hay otra cosa interesante. Como esta es una guerra progresiva, tomarse rápidamente las cosas no tiene ningún sentido lógico. ¿Por qué? Por todos los sistemas de guerra dentro del territorio, vamos a decir, del adversario, es difícil de controlar. Y ahí ya, si hay alguna victoria que generó la CIA, el Mi-6 y todos los servicios occidentales en materia de guerra psicológica, es el odio que le logró asegurar por décadas a estos dos países, a estas dos poblaciones, ¿ya? Entonces, es fácil ver las expresiones de los ucranianos hacia los rusos. Y, y no conquistar un país así con ese nivel de odio. Primero lo tenés que ideológicamente resetear, y resetear significa desnazificar, ¿ya? Y para eso necesitas no solo el reseteo de su cúpula política, ideológica, militar, económica, sino su eliminación, ¿ya? No sé si van a trabajar, van a trasladar al gobierno algunas de las regiones que están ahí cerca de Polonia, colindantes, las que queden no liberadas por Rusia, y ahí van a establecer de nuevo o mantener ese monstruo fascista, ¿ya? O dentro del mismo seno del gobierno de Zelensky, también hay diferentes corrientes ahí, y las habían. Cuando miras la estructura política ucraniana hasta el 2014, ¿verdad? Ahí había un mosaico de posibilidades de líneas de pensamiento, de corrientes de pensamiento política. Lo que pasa es que el fascismo, con este régimen, vino a cortar todo espacio de libertad, tanto de las organizaciones políticas, ¿verdad? Como de cada individuo, ¿ya?
en función de asegurar su sobrevivencia, porque ellos ahora tienen que hablar completamente de sobrevivencia. Miré a un Trump en la reunión el encuentro en el Vaticano, pero lo miré al regresar y no entendía por qué Rusia estaba atacando se están hablando de negociaciones. Una cosa es el formato de la labor diplomática, otra cosa es la guerra que continúa en el frente. Ambas están muy ligadas, ¿ya? Y una ayuda a la otra. Pero en este caso, también si quieres tener una victoria diplomática, tenés que golpear al adversario y lo más fuerte que puedas para debilitar al máximo su capacidad en el frente de guerra. Y eso es lo que estamos observando. Entonces, no veo yo posibilidades del fin de la guerra pronto. Miro cese al fuego, sí. Miro prolongación de las reuniones, veo, hay un formato ahí de visita de altos funcionarios norteamericanos a Moscú, ¿verdad? Para buscar mayores puntos de encuentro. Pero es que son en las declaraciones que hizo recientemente el ministro Sergei Lavrov para ahora se me olvida el nombre del periódico brasileño, creo que es el Globo o algo así. Están claras. Hoy las definió, o sea, mientras eso no se cumpla, no va a poder darse ningún fin de la guerra, que es negarse a unirse a la OTAN. Esto tiene que ser no solo una declaración como las que han anunciado y los mismos razoneros de la OTAN y no han cumplido, pero más de negarse a unirse a la OTAN es a comprometerse a permanecer neutral, ¿ya? Otra cosa interesante, y insisto en esta parte, que es que el régimen neonazi debe dejar de exterminar todo lo ruso en Ucrania. O sea, no solo físicamente, sino lo que representa al mundo ruso, ¿ya? Que es su idioma, su cultura, los medios de comunicación, las tradiciones rusas, la iglesia ortodoxa canónica, ¿ya? Esto te decía también Lavrov, integró a Crimea, Sebastopol, la República de Donetsk, la República de Lugansk, Kherson, Zaporizhia, deben ser reconocidas oficialmente como rusas, ¿ya? La desnazificación y la desmilitarización completa, porque es lógico, no vas a dejar vivo a un monstruo como el fascismo, tenés que cortarlo, y eso es lo que se está conmemorando en este 9 de mayo próximo, ¿ya? Entonces, pero además de eso, hay que levantar todas las sanciones contra Rusia. Siempre los mecanismos coercitivos de los norteamericanos es sentémonos, negociemos, llegamos a un acuerdo y entonces te voy a aliviar las sanciones. No te dice voy a indemnizarte, ¿ya? Voy a compensarte. Más bien, el discurso de la administración Trump es, si Rusia no se orienta a seguir ese cauce que los norteamericanos han trabajado para sentarse a dialogar más, ¿verdad?, sobre ese al fuego o fin de la guerra, pues van a incrementar las sanciones. Entonces, de nuevo, otro discurso que no viene a alimentar ningún clima, pues, para que logren ese final. Y lo otro es que las garantías de seguridad que deben de recibir los rusos, la Federación rusa, por parte de la OTAN. O sea, cuando decimos que la OTAN está en guerra contra Rusia, es correcto. Cuando hablamos de actividad hostil, nada más claro, tangible, que la guerra que está llevando la OTAN, utilizando ese peón que se llama Ucrania, contra Rusia, que le ha causado grandes pérdidas económicas a Rusia, grandes pérdidas humanas, también la técnica militar, eso se repone, pero las víctimas, los mutilados,
los heridos, los familiares, la pérdida, es una cosa muy seria, ¿ya? Entonces, sin embargo, ves que a lo interno del gobierno ruso, si al inicio de la operación especial militar habían niveles de fisura en cuanto a la aceptación o no de esta acción de política exterior militar rusa en Ucrania, ahora el presidente Putin ha consolidado toda una línea dura y de guerra hasta el final. No están diciendo ellos, apurémonos a sentarnos a negociar. De guerra hasta el final y procurar cumplir todo el pliego de peticiones que se le entregaron a ellos, tanto a los norteamericanos, a la OTAN, al Consejo de Seguridad Europeo, de aseguramiento total. Entonces, ahí la cancha, más que estar en Rusia o en el mismo Zelensky, ¿verdad? Porque él ya no tiene ningún tipo de palanca, de poder, de actuar, de convencer, de negociar, más que dame plata para resistir, dame plata. Ellos no tienen otra cosa que pedir. Está en la administración Trump, ¿ya? Está en la administración Trump. Ellos pueden en estos días anunciar de que, bueno, como Rusia no ha querido aceptar pues el formato que propone la administración Trump, pues no va a asistir al 9 de mayo, cosas así. Acordémonos de los boicots que siempre han practicado tanto en el deporte, por ejemplo, en las Olimpiadas. Eso en la Guerra Fría se vivió muchas veces. Y sin embargo, el dilema es que entre más se dilate Trump de lograr una negociación con Rusia, más pierden los intereses corporativos y de él como político, porque él es un empresario político. O sea, él es y empresario, un hombre de negocio, y es un empresario político, la política como una empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto o le puede acortar su administración, ya ha generado demasiado problema a lo interno con los aranceles, ¿ya? Y está haciendo perder, no él, porque en realidad él dice, a mí no me culpen. Esto lo generó Obama, esto lo continuó Biden, yo solo vengo a salir a ver cómo salimos de esto, porque esta es una guerra que nunca se debía haber iniciado, ¿ya? Y él sabe que, y lo ha asegurado, son ellos los que lo iniciaron, son ellos los que lo provocaron. Entonces, eso le puede cortar su administración o simplemente no volver a reelegirse. ¿Ya? Entonces, ellos son los que más están apurados. ¿Por qué? Porque ellos piensan en términos de términos presidenciales, mientras que siempre, tanto en la Rusia zarista como en la Unión Soviética, los secretarios generales que nunca querían salir del mando del partido y del gobierno, y como ahora pues piensan de manera más estratégica con proyecciones a mayor tiempo, pues aquellos famosos quinquenios que habían de planificación en el socialismo, ¿ya? Entonces, para Rusia no ha sido muy difícil retornar a muchos de esos formatos de planificación estratégica hacia el futuro. Y todo el mundo habla del 2030, pero yo creo que no. Con algo que mencionaste al inicio del programa, los apagones, la cosa puede estar más cerca. ¿Ya? La cosa puede estar más cerca. Ok. Hay tantas cosas al respecto, porque incluso, Manuel, ahora que hablabas de Lavrov, recuerdo también unas declaraciones de Lavrov hace algunos días, y él dijo básicamente que siente una disposición, siente que hay intención por parte de Occidente, hablaba específicamente de Francia, se refería a ello como sus colegas franceses, intención de acercarse a Rusia, pero lo que dice Lavrov es esto y lo aclara. Son intenciones que suenan a murmullo, tímidas, tibias, que están, digamos, retenidas, ¿no? Como que lo tienen aquí atorado en la garganta, el pedir disculpas a Rusia y empezar un nuevo momento, porque la situación en Europa está bastante complicada. Oye, hace unas horas, hace varias horas en realidad, se reportó un apagón masivo
¿no? Entonces, Europa está teniendo, en verdad, días bastante complicados, muy difíciles, y si a esto le sumas mantenerte enfrentado con un socio estratégico como es Rusia por cuestiones geográficas también, nada, esto termina sumando. Todo para seguir un relato, todo para seguir un capricho, todo para seguir una narrativa, en fin. Esta posición de Europa, Manuel, ¿crees tú que se han ido ablandando con el pasar de las semanas, sobre todo considerando la actitud de Donald Trump? Hay una Europa occidental, sobre todo, más sumisa y con menos terquedad como para poder llegar a algún acuerdo con Rusia. Bueno, el principal problema y obstáculo de toda negociación de paz y todo fin de la guerra está en manos de Inglaterra y en manos de la OTAN. Esos son los mayores interesados en continuar con esa guerra para procurar y profundizar el desgaste en todos los planos a la Federación Rusa, ¿ya? Pero ahí habríamos que sacar a Francia, porque Francia, si revisamos la historia de su política exterior, inclusive en su momento, en la década de los 60 del siglo pasado, se salió de la OTAN, ¿ya? Hasta se salió de la OTAN. A Francia siempre lo ha salvado Rusia en sus guerras con Alemania, siempre. Y entonces cuando estudias la conexión, por decir algo, de Euroasia con Europa Occidental y Central, vas a ver las posibilidades de la consolidación en X o Y momento de la historia geopolítica, del determinismo geopolítico, una relación mayor de Francia con Rusia. Históricamente ellos tuvieron mucho afinidad. No se puede decir eso con Alemania. Con Alemania siempre sí han sido adversarios. Una zarina le ganó una guerra, Stalin le ganó otra, lo llevó hasta el Reichstag, ¿verdad? Ahí usaron la bandera de la hoz y el martillo, los soviéticos. Y ahora vemos que con este nuevo canciller alemán vuelve a la misma cantaleta que tenían los británicos de estar pensando en asegurarle a Ucrania unos misiles de largo alcance, y que la vocera de la Cancillería, María Zaharova, ha anunciado que no es que solo estén pensando en atacar el puente en Crimea con esos tipos de cohetes, porque dice que lo que tiene Alemania de proporcionárselo a Zelensky es que los ucranianos lo quieren para destruir el puente en Crimea. Y eso no es un objetivo estratégico, sino táctico. Entonces, que ese tipo de armamento puede utilizarse mejor para destruir objetivos estratégicos como una planta eléctrica, depósitos inmensos de armamento, altos depósitos de combustible, etcétera, puertos. Entonces, pero esa es la retórica alemana al público, como dicen nosotros, que ya volvimos a jugar en escupir en rueda entre aquellas potencias militares que pueden crecer como lo fue la Alemania hitleriana, que ya nos levantaron, porque ellos estaban imposibilitados, ellos, al igual que Japón, de crear un ejército, de participar en misiones militares en el extranjero, etcétera, etcétera. Y ahora les han soltado un poco la rienda. Entonces, pero eso es lo único que lo detiene, que Zelensky, o sea, el régimen, el ejército, no ha podido definir objetivos altamente estratégicos. Entonces, la respuesta de Zaharova ha sido clara. No importa cuál sea el objetivo, si pequeño o grande, es que si le proporcionan ese armamento a los ucranianos, es un acto de guerra contra nosotros, ¿ya? Es un acto de guerra contra nosotros y que se deben de tener las consecuencias. Y yo creo que ningún mejor momento que en el mes de mayo, para ahora con los niveles de información masiva colosales que hay en Internet, en las redes sociales, este 9 de mayo, además que entra en una cifra par, que se celebra muy bien, va
a resonar, a redundar en la cabeza y en los oídos de los alemanes y de ese canciller que anda proponiendo eso. Los alemanes no tienen ninguna posibilidad de ganarle tampoco una guerra a Rusia. No la tuvieron en su momento con el plan Barbarossa y la colosal embestida, invasión que lograron hacer y las tropas que se enfrentaron en las diferentes batallas ahí, como en Kursk, como en Stalingrado, ya, como en Smolensk, como en la batalla por Moscú. Entonces, esa historia la perdieron. Y sin embargo, los franceses sí recuerdan más a la derrota que se le infligió a Napoleón, ¿ya? En el suelo ruso, aun cuando haya llegado pues hasta Moscú. Entonces, aquí me parece que entre países como Francia, Alemania, Francia va a tener una posibilidad de acercamiento y mejores relaciones siempre con Rusia, ¿ya? Lo que pasa es que con Alemania se tejió toda una operación especial durante el periodo de Leonid Brezhnev, ¿ya? Donde tejieron relaciones muy buenas con Alemania y esta la ha continuado y hasta ahora la había continuado el presidente Putin con la Merkel, ¿ya? Antes del inicio de la operación especial. Ya con Scholz y este otro loco que pusieron al frente, pues las cosas cambian, pero la historia es la historia. No la puedes borrar de un zarpazo, no la ha podido borrar ni Hollywood, ya ni toda su enorme capacidad propagandística ideológica. Y lo que pasa es que, de nuevo, la élite de poder anglosajona, que también subordina a la élite de poder en Francia, como en otras capitales, en otros países de Europa occidental, les dictan a ellos el tomar decisiones, aunque como dicen de manera bastante común, aunque se peguen un tiro ellos mismos, ¿ya? En el pie, y es comprar más caro los recursos estratégicos que estaban comprando, cerrar los ojos, echar la cara ante la voladura del Nord Stream, de los gaseoductos, ¿ya? De perder toda esa relación favorable de intercambio de tecnologías y financiamiento a Rusia por recursos estratégicos baratos, el comercio de recursos estratégicos baratos, ¿ya? Entonces, se han tenido que doblegar, someter más, ¿ya? Pero la verdad es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y estas cosas, la geopolítica es un proceso de constante cambio. La reacción, por ejemplo, de Orbán en Hungría hacia lo que te comentaba es inesperada y tiene lógicamente enojado, por decir algo, a la cúpula en la Unión Europea como en shock, porque estás hablando de desintegración de un modelo que supuestamente no es que debías, en este tipo de momentos es que se tiene que mantener lo más monolítico. Y hay una seria fractura, porque te dice, no quiero unirme a las sanciones contra Rusia. Y si tampoco me quiero unir a una guerra contra Rusia, ¿ya? Pero además de eso, los húngaros saben que hay partes del territorio de Ucrania que le pertenecen históricamente por aquello del imperio austrohúngaro, ¿ya? Entonces, pueden negociar muchas cosas y entre esas negociaciones de varias bandas que se están generando, puede propiciarse no solo porque nosotros lo anunciamos desde el 22, cuando inició la operación especial, en términos de un análisis geopolítico que hicimos y aquellas teorías de Harlan y toda esa cosa, de que al final del proceso, no hemos dicho cuándo, ¿verdad? Como producto de esta situación de alto cambio del poder global, ¿ya? Italia y Francia pueden tener un acercamiento mucho mayor con Rusia de lo que puede visualizar el control tradicional de los ingleses, de los alemanes y de los norteamericanos sobre Europa. Porque estamos hablando casualmente, ese es el núcleo del causal, el cambio de orden internacional donde hay un serio declive
No le aseguramos que mañana, pues no somos tan entusiastas, somos más racionales, pero que es serio el declive. En estos momentos de cambio de orden internacional, de poderío internacional, es que este tipo de elementos de procesos a aparecer, como el acercamiento de Francia, puede darse. Así es. Qué locura que tantas cuestiones al final se terminen resolviendo aún en contra de las palabras de estos señores, de estos personajes, ¿no? Digo qué locura porque claramente hay algo que a ellos les duele y les arde muchísimo, es su imagen frente al mundo. No sé si decir su reputación, pero por lo menos esa intención de ser creíbles, no tanto pensando en sus ciudadanos, sino pensando en su propia imagen, su egocentrismo, ¿no? En fin, son cuestiones a resolverse muy pronto, o tal vez no muy pronto, pero resolverse al fin y al cabo. ¿Ah? Lo que queda claro es que ya hay una seguridad, una certeza por parte de Rusia en las negociaciones. La liberación de Kursk, por supuesto, le resta una carta importante en la baraja a Zelensky. Vamos a ver hasta qué punto esto termina siendo decisivo. Manuel, hemos disfrutado esta conversación, como siempre digo, es un placer conversar contigo, esta charla dirigida a la audiencia de prensa alternativa con una mirada más de la patria grande, y te pediría que nos dejes una reflexión, un mensaje para coronar esta conversación, para coronar esta entrevista. ¿Qué le dirías al público que ahora mismo te está escuchando con mucha atención, al público de prensa alternativa? Bueno, bien, que siempre estoy agradecido por la invitación que me hacen, me honran de poder participar con ustedes y el público excelente que tienen, dinámico. Hay que darle seguimiento, por ejemplo, a lo que mencionaba sobre el apagón que hubo hoy. No es nada casual, no es nada al azar. Esto en las redes sociales está desde el inicio del año. Hasta dicen que en los Simpsons lo habían pronosticado el 28 de abril. Esa agenda trabajada, ¿verdad? Que siempre se asegura que va a darse cumplimiento. Coincide con el cumplimiento de que profecía, que el Papa Francisco iba a fallecer en este año. La selección, el conclave de un cardenal de color negro, afrodescendiente. Estamos viendo nosotros mayores ensayos de una guerra total o de un reset que todavía los analistas nos estamos rascando la cabeza de por lo menos tener un mapa mental general de por dónde va a venir. Hoy se dio un indicio, porque estos son ejercicios de guerra, ¿ya? Son ejercicios de guerra. Ya hay un culpable, ya hace días habían anunciado que era Rusia, pues, que la inteligencia europea anunció que Rusia estaba ahí preparando algo, y si no le echamos la culpa a Rusia, no sabemos a quién echársela, ¿ya? Entonces, pero también el apuro de los occidentales, más sobre todo los Estados Unidos, que están comprometidos con Israel, y el tema de Irán, ¿ya? Y si hay algo claro que debe tener cualquier analista para este periodo de la administración Trump, es que Irán está en la agenda, en primera lista, en términos de Medio Oriente, ¿verdad? En la agenda de política exterior militar. Entonces, están muy urgidos. A Rusia no le interesa irse a meter a otra guerra, a otro plan geográfico distante, ¿ya? Entonces, y que le proporcione más desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Por la relación que tienen, pues, los norteamericanos, el anglosionismo con los israelitas, pues. Entonces, me parece que son temas que hay que seguirle. Yo los invito a que continúen viéndolo. Son un programa educativo, informativo para el continente entero. Y los felicito por el enorme nivel de audiencia que adquieren a diario ustedes. Muchas gracias, Manuel. Y esto, por supuesto, es posible con la presencia de especialistas y conocedores en la materia, como tu caso. Yo agradezco esta charla que hemos tenido, y este último punto que mencionaste va a dar seguramente mucho que hablar. Hay, claro, ¿a quién van a culpar, no? Seguramente hablarán de Rusia.
¿Qué espera Pedro Sánchez para hablar de Rusia? Pedro Sánchez, quien había dicho, por supuesto, hace algunos meses, años, si no me falla la memoria, que jamás permitiría que un apagón sacudiese España. La verdad es que algo que ha demostrado estos líderes europeos deben tener mucho estómago para tragarse sus palabras, ¿no? Van a tener que hacer espacio, y no solamente por estos detalles, sino también por el asunto de Rusia. En fin, muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, te mando un súper abrazo, y a la audiencia de Prensa Alternativa no olvide un detalle importante. Un canal apareció, amigos, nos tomó a todos por sorpresa. Su nombre es Geomatrix, ¿ah? Yo decía, me sorprendía al ver los contenidos y luego, chicos, se me hacen familiares. Y eran gente del equipo. Fue una sorpresa. Nuestro director, Juan José del Castillo, nos sorprendió a todos con este canal alterno Geomatrix. Yo estoy que en verdad disfruto de los contenidos, ¿ah? Se lo sugiero. En la descripción del video vamos a colocar el enlace, Geomatrix, ¿ah? Un canal hecho por el equipo de Prensa Alternativa, con un análisis minucioso de la información que aparece en nuestro canal principal, una mirada, un ángulo, un análisis de nuestros periodistas. Así que les mando un fuerte abrazo, querido público, suscríbanse también a Geomatrix, nos reencontramos muy pronto, hasta la próxima.